Jim pensó que estaba despertando a otro día, pero su mundo entero estaba a punto de derrumbarse y se dio cuenta de algo. Estaba seriamente equivocado cuando notó el automóvil de su esposa Helen en un motel. Se acercó sigilosamente a ella y la vio con Frank. Otro hombre fue demasiado para aceptar la traición. Emily, su propia hija, fue cómplice de mantener el asunto en secreto. Jim, enfurecido, se giró para atacar a Frank. Se iba a mudar a Florida para escapar del caos. Esta es una historia de traición intensa, pasión sin filtrar y deseo de un nuevo comienzo. Jim Fox fue asombrado por lo rápido que podían cambiar las cosas. Se sintió incómodo cuando se despertó esa mañana. Estaba teniendo un heart. Fue difícil descubrir cómo darle la noticia a su hija Emily de que había visto a su novio besar a un amigo en el centro comercial. Jim era consciente de que Emily se pondría furiosa. No estaba seguro de cómo o cuándo decírselo. No podía imaginarse no decírselo de una manera. En unas pocas horas su equipo de voleibol tuvo un partido crucial y ella necesitaba mantenerse concentrada. Jim decidió romper el horrible noticias para ella después del juego. Reflexionó sobre su encuentro con su empleador ese mismo día en la caminata. Inicio, Ralph Jenkins. Le presentaron a un anciano cuando lo llamaron a la oficina. Jim estrechó la mano de Ralph y esperó sin estar seguro de por qué estaba allí. Jim, acabamos de adquirir un hotel con sede en Daytona Beach. Precision Buffer Company recientemente conoció a Ralph, propietario anterior, según su supervisor desde Laquan. A principios de año nos gustaría que fueras el jefe del equipo de mantenimiento. Allí recientemente te dimos un ascenso. ¿Has estado esperando una oportunidad para crecer desde el Día de Acción de Gracias hasta fin de año? Trabajarás junto a Ralph. Ponerse al día le resultará fácil porque está familiarizado con nuestro equipo. Solo hay un artículo listo para mudarse a Daytona Beach. Su jefe se fue a vivir un año de alquiler y está disponible en un apartamento de 2 habitaciones. Como parte de la venta de fábrica, su salario aumentará en un 25%. ¿Cuánto tiempo antes de realizar una decisión? ¿Estás de acuerdo? Jim respondió de inmediato. Mi cónyuge se lamenta. Dureza de los inviernos de Pensilvania. Le preocupaba que me trasladaran a Michigan. Estaría eufórica con Daytona Beach y el aumento salarial. Ella puede mudarse a un Home Depot en el área. Por supuesto que aceptaré el posición fantástica. Su jefe dijo, ¿te importaría tomar mi auto de trabajo? Resto del día libre después de llevar a Ralph al aeropuerto. Jim se rió al despedirse. A Ralph en el aeropuerto, todo mejoró de repente para su último semestre de secundaria. Emily podría mudarse a Daytona y dejar a su novio detrás de ella. Al final, todo salió bien. Pero luego Jim se dio cuenta de que, como millones de otras personas, su esposa Helen conducía un Camry rojo, excepto por el hecho de que la semana pasada, mientras ella estaba estacionada en el trabajo, un conductor adolescente chocó su auto. Él dañó severamente la parte delantera. El radiador fue evidente cuando él le. La mayor parte del plástico se rompió y aún quedaba algo de metal doblado. Jim vio un Camry rojo estacionado frente al motel Best Western, a unas cuadras del aeropuerto, y pude ver bien el radiador. Mientras pasaba, Jim sintió que su corazón se aceleraba, y reflexionó sobre el escenario mientras estacionaba. Cerca del Camry, no era agresivo, pero Helen estaba en peligro si no hubiera tenido una razón válida para quedarse en el motel. Jim se calmó y se dio cuenta de que estaba en un vehículo de trabajo. Helen nunca había visto uno, y las ventanas tenían un tono profundo. Decidió esperar para saber quién la acompañaba. No le pareció suficiente después de unos minutos. Concibió un plan sencillo. La rueda de repuesto de Helen, que él había reparado unos días antes, todavía estaba en el garaje. Lo llamaría si tuviera una llanta pinchada. Jim salió sigilosamente del vehículo y regresó a su asiento después de cortar el vástago de la válvula. En la llanta de refacción que estaba unida a la parte trasera izquierda del auto de Helen, la llanta se desinfló. Esperó desplomado en su silla. Escuché una maldición al lado de su ventana 30 minutos después. Oh no. ¿Ahora qué debo hacer? Dijo Helen. No es un problema. Mujer atractiva. Ese tipo de almuerzo será un placer para mí ayudarte después de que Jim sintiera su corazón. De ahí cuando habló la voz de un hombre. No llevo una llanta extra después de que la arregló. Mi marido no lo volvió a poner en el coche. Está en casa, en el garaje. Helen expresó su descontento. Qué inútil. Siempre reviso el estado del auto de mi esposa.
No quiero que ella y los niños se queden atrapados en algún lugar. Ahora no me arrepiento. Atendiendo, ¿cómo procedemos mientras llamas? Regresemos a nuestra habitación para calentarnos. Helen recomendó que la pareja hiciera. En el camino de regreso al motel, Jim esperó a que sonara su teléfono pensando que Helen lo llamaría para ir a buscar el repuesto. Neumático en el motel, un Honda Civic reconocible entró al estacionamiento y se detuvo junto a él 20 minutos después. Jim se equivocó al creer que las cosas podrían empeorar. Emily, su hija, estaba allí para apoyarla. Su madre, después de que Emily se envolviera en la puerta del motel, tardó un minuto en abrirse. Jim vio a Emily caminar hacia su auto y abrió el baúl, pero no pudo escuchar lo que ella decía mientras Helen y su compañero se acercaban a Frank. Quitó la rueda y la colocó en la acera. Quiera esto para Emily. No puede lastimarse ni desgastarse antes del juego porque tiene que jugar esta noche preocupada. Helen dijo, «Saludos, mamá. Podría haber estado preparado cuando llegué si hubieras estado pensando en mí. Tengo que llegar rápido a la escuela para poder llegar. ¿Listo para el juego? ¿Podrías terminarlo ahora?», Emily preguntó, mirando visiblemente irritó al hombre que Jim ahora sabía que era Frank. Dijo que no hay problema, tu mamá lo dejará. En cuanto me suba a mi auto, que está estacionado en Home Depot, podré ver tu actuación esta noche. Te estaré animando. Agradecido, Frank. No te sientes demasiado cerca de tu madre, aunque no quiero ningún drama cuando esté jugando y papá estará. Ahí mantén la calma. Prometo no lastimar a tu papá. Frank se rió entre dientes. No lo creo. Alguna vez entenderá lo que está pasando si lo supiera. No me haría ninguna pregunta y es consciente de que no lo hará beneficiarlo. Te pedí que no hablaras de Jim de esa manera. Frank, él es el padre de Emily y mi cónyuge. Él es un individuo decente que debe ser respetado, dijo Helen. Emily se giró para mirar a su madre con respeto. ¿Qué clase de mundo vivirías con cortesía hacia él? Todo lo que quiero es completar mi educación antes de divorciarme. Lo prometí. Tú no habría divorcio porque adoro a tu padre en los brazos del otro. Moriremos, Helen persistió. Pareces un poco delirante. Me temo que papá no te tolerará salir con otras personas. Eventualmente te atrapará con una sola. Frank tampoco es el hombre del que Helen respondió que solo somos amigos beneficios. Estamos aprovechando esto mientras podamos, ya que probablemente no lo haremos por mucho tiempo después de todo el tiempo y trabajo que he puesto en nuestro matrimonio. Merezco divertirme un poco. Emily señaló que papá puso casi tanto, mucho, sino más, tiempo que él está en una relación. Tu padre no es realmente Helen. Te rió entre dientes. Ese no es quien es. Eres consciente de su timidez con las mujeres. Necesitó varias semanas para convocar a la confianza, para invitarme a salir a diferencia de esa persona. Él es un buen padre y esposo. Emily le indicó a Frank que dejara de intentar levantar el vehículo de Helen. Frank es un hombre decente y es muy gracioso. Considerado un proveedor maravilloso y un padre, le es infiel a su cónyuge. Usted mencionó antes que el padre la fidelidad lo convierte en un buen marido. Frank, naturalmente, tampoco lo es. ¿Estaría en un motel sucio con una mujer casada? Si pensaba en su esposa e hijos, Emily estaba furiosa. Eso era inapropiado y duro. Helen la perdió. Temperamento. No tengo ganas de debatir esto contigo ahora mismo. Tienes que prepararte a ir a la escuela. Allí estaré. En breve con Frank estaremos animándote. Emily replicó por alguna razón. No te sientas tan cálido y confuso. Manténlo alejado de tu padre. A Frank le cuesta creerlo, pero papá realmente puede patear. El culo de Emily se subió al Honda y dejó a Helen y Frank solos mientras él apretaba las tuercas de las ruedas. ¿No es ella una? Un poco decepcionado de nosotros. Si mi hija supiera que ella sentiría lo mismo. No digo nada para advertirle a ella ni a mi esposa. Por eso te dije cuando te llevé a casa que no tenía idea de que ella estaba allí, que era su deber asistir a la escuela. Ella lo sabe, pero no dice que nuestro matrimonio se arruinaría, y eso no es lo que quiere que Helen le diera. Palabra mucho después de que Helen se hubiera ido. Jim se sentó en el asiento trasero del auto de negocios desorientado. Le dolió descubrir que Helen le había sido infiel. Cuando salió de sus días, le destrozó saber que su hija lo entendió y lo aceptó. Jim notó el partido de voleibol de su hija estaba en el medio de nunca se había perdido una, algo tuvo que ceder en. Esto después de regresar al estacionamiento. Jim se subió a su camioneta y se dirigió a casa. No quería ver a su esposa ni a su hijo.
sentado en la mesa de la cocina y sin apetito. Después de unas cuantas cervezas intentó hacer planes para el futuro, solo unas pocas. Segundos antes se había sentido en la cima del mundo, y ahora todo se estaba desmoronando. Ahora que ella tenía una pareja, que él razonó que tal vez Helen no quisiera viajar a Daytona, le dolía peor cuanto más. Pensándolo bien, puso mucho esfuerzo y devoción en mantener a su familia. Lo que Helen hizo no era digno de Zeke. Siempre pensó que ella parecía disfrutar de su amor, y luego recordó que desde el día del trabajo, Helen le había mostrado afecto excepcional. Sabía que si lo mantenía complacido en la cama, él seguiría siendo servicial. Y sin pretensiones. Lamentablemente, funcionó perfectamente. Jim creía que Helen no sabía que sus forces. Su negocio estaba comprando una fábrica en Florida, de la que no querría mudarse si él le contaba sobre la transferencia, ya que ella pensaría que era en Michigan, donde podría mudarse al apartamento de Florida y ocuparse de asuntos familiares sin que Helen interviniera. Especialmente en torno al Día de Acción de Gracias, podría tener tiempo y espacio en Florida. Y ella podría tener a Frank. Su gusto por eso crecía cuanto más lo consideraba. Aunque no hubo muchas represalias, fue un comienzo que tuvo la siguiente semana y el fin de semana para prepararse para la reubicación. Después del Día de Acción de Gracias, iría directamente a Daytona. Su esposa y su hija no le pedirían acompañarlo, porque creerían que se dirigía a Michigan con una estrategia para evitar ver a Helen y Emily en cualquier momento. Pronto Jim se sintió un poco mejor y se bebió otra cerveza después de tomar algo de drama. La mala experiencia le había enseñado que haría falta una bomba para despertarlo. Amanecer después de recoger la ropa para la mañana siguiente, la llevó al dormitorio de invitados, y también tomó una navaja y artículos de tocador al segundo baño. Cerró la puerta de la habitación de invitados y se metió en la cama antes de desmayarse. Fred durante aproximadamente 10 minutos. Cuando llegaron a casa, Emily vio la camioneta de su padre en el garaje. ¿Por qué no apareció allí? Apóyame, dijo. Espero que aún no esté enfermo. Parece que consumió la mayor parte del paquete de 6. Helen notó que las latas de cerveza en la mesa estaban vacías. Este no es Jim en absoluto. Espero que todo esté bien. Él iré a ver cómo está cuando Helen descubrió que Jim no estaba en la cama. Se sorprendió al regresar a la cocina. Habló con Emily. No está acostado, no está mirando televisión, y en su opinión no estaba en el garaje. ¿Dónde está? Emily dijo que no hay muchas opciones. Dudo que papá sepa dónde están el cuarto de lavado y el sótano. Pero podemos. Aún así, revisa los siguientes. El dormitorio de invitados en mi habitación. Jim finalmente fue. Cuando lo descubrieron durmiendo en la habitación de invitados, continuó durmiendo agarrando fuertemente la almohada a pesar de sus mejores esfuerzos por despertar. Creo que está intoxicado. Emily recomendó, aunque no parece estar bebiendo en exceso, nunca lo había visto hacerlo antes. Me pregunto por qué bebió y por qué se perdió mi partido. Helen respondió cerrando la puerta del dormitorio. Vamos a preguntarle por la mañana. Tal vez no se sienta bien. De vez en cuando duerme aquí, así que no me da nada. Los errores no lo hacen sentir peor por perderse tu partido. Se sentirá muy mal por la mañana. Frank dice que eres realmente un buen jugador. Él cree que estás calificado para una beca. ¿Por qué te resulta tan difícil? Comprender lo que Frank piensa es irrelevante para mí. Emily cuestionó enojada. Es un idiota que hace trampa. Será demasiado pronto si no lo vuelvo a ver. Helen se opuso. No deberías pensar así. ¿Cómo es que no puedes simplemente estar? Me alegro por mí, me atrae. Me siento atractiva y joven con él. Estoy preocupada por mi padre desde que lo sé. Le aplastará el corazón al saber sobre Frank. No puede aprender por qué no tiene nada que perder porque yo le doy todo. El amor que él desea, simplemente recibo más de Frank de lo que tu papá puede manejar, mamá. Nunca dejes de decirte a ti mismo que papá probablemente no lo vería de esa manera. Él se enterará si continúas así. No de mí, aunque Emily afirmó firmemente que no sospechará nada si lo conservas. Un secreto. Tu padre es alguien que sé que tiene total fe en mí. Helen respondió. Cuando Emily entró en nuestro dormitorio eran casi las 5. Por la mañana, cuando los ojos de Jim se abrieron en silencio, se vistió y salió de la casa. Su teléfono celular sonó poco después de terminar su comida en IHOP. Jim, ¿cómo estás? Helen, preocupada, preguntó que anoche dormiste en la habitación de invitados.
Se saltó el partido de Emily y se fue temprano hoy. Esto no es quien eres. Lo reconozco, simplemente tomé la decisión de actuar de manera más impulsiva e inesperada. Respondió. Jim colgó y apagó su teléfono, asegurándose de que sus herramientas y todo lo que tenía estuvieran cargados en la camioneta. Camión pasó toda la mañana en la planta con tiempo para requerirlos en su nueva ubicación. Jim descubrió que podía manejar mejor sus circunstancias y se dio cuenta de que si bien no podía regresar tiempo, podría esforzarse por un mañana mejor. Iba a disfrutar de un clima más agradable, hacer nuevos amigos y trabajar. En algún lugar fresco iba a tratar de salvar todo lo que pudiera. Jim se dio cuenta. Tendría que ocultar su mudanza a Florida durante unos días. El Día de Acción de Gracias caía en un jueves. Haber empacado y estar preparado para partir temprano en la mañana. En ese momento, Emily y Helen asumirían que él iba. En algún lugar más frío tuvo cuidado de evitar dar a entender algo diferente. Jim entró a la casa en Nibisneen. A última hora de la tarde, Helen le frunció el ceño mientras se limpiaba las manos en el baño. Nunca te rindas. Tú te perdiste el partido principal de Emily que ganaron. Te emborrachaste, te desmayaste en la habitación de invitados, te escapaste temprano para evítame y me colgó cuando te llamé. Si eso te importa, ¿quieres que te prepare la cena ahora mismo? Creo que podría morir de hambre. Jim se habría sentido mal y se habría disculpado con Helen hace 2 días. Ahora entendía que su ira no significaba nada para él. ¿Cómo podría preocuparle si ella estaba contenta? Todo lo que él hizo fue asentir y girarse para irse. Al hacer un pedido de costillas en un bar deportivo cercano 10 minutos después, Jim se sorprendió al descubrir que realmente podía disfrutar de la vida. Tomó un par de cervezas, conversó con otros clientes sobre deportes. Cuando regresó a casa, casi las 11. Viendo una película vieja en la sala, estaban Helen y Emily, así que tomó la decisión de rendirnos un homenaje. Viniendo Helen, hizo una pregunta burlona. No puedes esperar que duermas en mi cama hasta que te hayas reconciliado con Emily y conmigo. Por lo tonto que fuiste. Eso fue todo lo que Jim tuvo que decir mientras se dirigía desde el dormitorio hasta la sala de estar. Rápidamente tomó su atuendo de mañana y lo llevó a la habitación de invitados donde se desnudó y se metió en la cama. El hecho de que estuvieras tan molesto no pareció preocuparle demasiado. Emily se dio cuenta cuando Jim, desaparecido de la vista, se presenta como un fanático de dormir en la habitación de invitados. Tu padre te es desconocido. Helen sonrió. No le tomará más de 2 noches volver a mi cama. Lo más probable es que sea consciente de las sensaciones agradables. Emily dio una respuesta escéptica. Solo espero que la superioridad de Frank permanezca en secreto para él. Helen le suplicó. Dejar de decir su nombre. Te agradecería que no lo mencionaras porque planeo mantener las cosas bajo control. Emily respondió. Creo que te gusta ser quien lo críe si no está listo. Porque su esposa Helen fijó su mirada en su hija, esperando que ella se sintiera culpable por hablar con su propia madre de tal manera. Helen razonó que podría ser más sencillo cuando Emily inicialmente la pillé con Frank. Jim no tendría que mentirle tanto porque Emily estaba mucho más consciente del paradero de su madre que Jim era. Emily consintió en esconder a Frank principalmente porque no quería que sus padres se separaran. Pero ella comenzó a actuar de manera grosera, siendo una buena madre y una amante decente. Era